observado la semana pasada acerca del turismo y de cómo el turismo va a generar muchos ingresos económicos en un determinado lugar, en una zona, en un país, y muchos países trabajan en razón al turismo, y de las cuales también nuestro país, al tener bastantes bellezas, atractivos turísticos, tendremos que trabajar bajo esa visión, una visión al turismo, que sería de una manera bastante alternativa, pero a la vez con mucho potencial, ya que nosotros contamos con un país con diferentes climas, y así como una cordillera que nos da muchos paisajes turísticos y de muy buena vista. Solamente nos faltaría potenciar nada más ese punto. Bien, vamos a ver entonces el concepto del turismo. ¿Qué es el turismo? El turismo, según la Organización Mundial de Turismo, ¿ya? El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno. Ese es un turismo, ¿ya? Ese es el turismo. Entonces, cuando nosotros hacemos el trabajo de ir a otro lugar a caminar, o dices, no, me voy de viaje, pero viaje yo puedo ir por trabajo, viaje yo puedo ir de visita a ver un familiar, pero viaje como quien decir, bueno, yo tengo familiares en Huaraz, pero voy a pasear en Huaraz cuando yo vivo en Lima, entonces ya estoy haciendo turismo. ¿Se dan cuenta? Así es. La única diferencia, claro, que yo voy a dormir en la casa de mis tías, ¿no? Porque ahí vive. Esa es la diferencia. Si digo voy a Huancayo, ¿no? Ah, ya voy a hacer turismo en Huancayo, ¿no? Ya me programo, ¿no? A qué lugares voy a ir, y de las cuales también, ¿no? En este caso tengo familiares allá, de las cuales me dan hospedaje. Entonces ya es un ahorro, pero ya basta que vaya a la ciudad de Huancayo, suba a un taxi o suba a la combi, no importa, o no, ya tome un pasaje, ya es un ingreso para dicho lugar. ¿Ve? Por esa razón, esa actividad es la que realizan muchas personas durante el viaje hacia un lugar, y diferente a su entorno, no es en el lugar donde viven, sino hacia un determinado lugar. Y ahora, esto puede ser por un periodo consecutivo. Consecutivo significa por varios días. Yo, por ejemplo, a ver, ¿cuántos días te tomará ir a Cusco y conocer Cusco? Si tú quieres conocer todo Cusco, necesitas por lo menos 15 días, pero hay gente que toma por una semana con el fin de conocer algunos atractivos turísticos nada más. Por eso lo importante aquí es volver a Cusco otro día y hacer otro tour. Esa es la diferencia, ¿eh? Y se está armando, se está viendo más y más turismo en la zona de Cusco, porque ya pues se está notando el aumento del turismo gracias a que Machu Picchu se ha convertido en una maravilla del mundo. El 2007, ustedes saben que se volvió maravilla del mundo, de las 7 maravillas del mundo, y de las cuales esto se debe de promover y se debe de trabajar, se debe de potenciar en la zona de Cusco. Es nuestro deber, como dice, promover como peruanos, y a la vez que las autoridades trabajen en razón a ese potencial. Bien, entonces, de esta manera, cuando nosotros trabajamos con ese periodo consecutivo, puede ser más de un día y con fines también de ocio. Ahí dice odio, pero es ocio, por negocios o por otros motivos también, ¿no? Entonces, de esa manera se genera esa forma de poder lograr, ¿no? El turismo. Es lo que nosotros hacemos en base al tours, ¿ya? Ese es el tours. Bien. Asimismo, también hablar de turismo es justamente conocer nuevos lugares, salir de la rutina, es decir, salir de nuestro lugar de donde pertenecemos, sino ir a otros lugares, ¿no? Como se menciona aquí. Arturo Borman define también el turismo como el conjunto de los viajes cuyo objeto es el placer.
O por motivos comerciales. Yo puedo viajar para hacer comercio, para hacer negocios, comprar productos y vender. Hay muchos, por ejemplo, acá en Lima, no sé si han notado, hay tiendas que son de pura artesanías. Voy, por ejemplo, a Piura y compro artesanías a los artesanos ahí de Catacaos. Ellos utilizan mucho los mates para hacer, mm, como dice, materiales para hacer productos en razón a ese mate. El poto de chicha, el mate burilado, etcétera, y muchas cositas más. El cojudito, tan cojudito, así se llama por si acaso, ¿eh? El cojudito, después también hay las cucharas de palo y muchos, pero con un diseño muy, muy hermoso. Esas son las cerámicas que tiene en razón a los mates allá en Catacaos. Lo mismo yo puedo ir a Huancayo, traer también telas de la ciudad de Hualhuas, donde es justamente los telares hechos a mano, es decir, a la antigua, como lo tejían los incas. Lo mismo también en la feria de artesanos en Cusco, también con muy buenos telares. ¿Ve? Así es, por esa razón yo puedo utilizar ese tipo de comercio. Voy, compro y luego lo vendo aquí en las tiendas comerciales. De esa manera, la ausencia de esta residencia habitual puede ser temporal. No son turismos de placer, pero sí son para trasladarse de un lugar a otro para hacer comercio. Y en otras palabras, también puede hacerse en forma de trabajo. No sé si ustedes en el 2006, 2007, si no me equivoco, sí, 2000, al 2007 fue, ya me acordé. Este, ah, unos congresistas de acá, ¿no? De nuestro país se fueron a Brasil y fueron para una reunión que tenían allá. O sea, ellos habían ido de comisión. Y bueno, cuando fueron por allá, ¿qué sucedió? Después de sus actividades, se fue se fueron a una juerga, ¿no? Se fueron a una discoteca a bailar samba y todo eso, ¿no? Inclusive un negro ahí que estaba, ¿no? Lo había agarrado de la cintura, un congresista, ¿no? Y unas fotos o sea, tomaron unas fotos de ahí, de todo lo que habían hecho y luego llegaron hasta la revista Caretas, ¿no? Entonces, ellos, como dicen, ¿no? Fueron a un lugar de trabajo, o sea, fueron allá a Brasil por trabajo, o sea, por comisión, pero en su hora libre, o sea, después ya de haber concluido con su trabajo, pues, como dice, se trasladaron a ese lugar, como dice, para relajarse un poquito, ¿no? Pero bueno, justamente los filmaron ahí, ¿no? No tenía nada de malo, pero sí, como dice, pues tenían que cuidar su imagen, nada más, ¿no? Así es, como congresistas que son. Bueno, eso es también parte del turismo, ¿no? Ir allá por una comisión y bueno, ellos van y ya gastan, como dice, bueno, de su sueldo, ¿no? Pueden tomarse una cerveza, ¿no? Pero como dice, pues tenían que cuidar su imagen, nada más, eso era todo. Bien, eso es turismo también. Bien, ¿cómo se origina y cómo evoluciona el turismo? De alguna manera, el turismo siempre ha estado presente desde que comenzó la historia de la humanidad. Cuando los seres humanos, nómadas o sedentarios, fueron los primeros turistas. Ya que, ¿por qué nómadas o errantes, ¿no? Que también le llamaban? Como dice, los mismos pobladores no estaban estables, o sea, no tenían estabilidad y tenían que trasladarse de un lugar a otro, especialmente por el clima, ¿no? Entonces, al salir de los lugares, iban de un lugar a otro, pero también encontraban otras comunidades ya establecidas. Por esa razón, ahí se generan justamente los primeros turistas, ¿ya? Y si son sedentarias, obviamente, si tienen un lugar sedentario, vamos a imaginar acá estamos en Lima y otro lugar en Huacho, por decir, entonces ya están sedentarios,
se hace el traslado comercial, la transacción comercial. O sea, ¿qué vendes tú? ¿Qué me vendes yo? O en este caso, ¿qué te puedo vender, no? Antes no había dinero, entonces hacían trueques. Por ejemplo, pues, ya, yo cultivo papa, yo cultivo maíz, yo cultivo habas, entonces tú véndeme pescado. O sea, dame pescado, yo te doy papas, ¿ah? Entonces, buen trueque, ¿no? De esa manera, así las necesidades estaban cubiertas y de esa manera ya se estaba haciendo también turismo porque estamos trasladando personas a un lugar. También el turismo ha ido cambiando junto con el hombre, ¿de acuerdo a qué? A sus necesidades, a sus deseos, a sus placeres, a las características que también va a tener. Cada vez que evoluciona la tecnología, también nosotros nos volvemos más exigentes. A los ómnibus, por ejemplo, para trasladarnos, ahora exigimos que tenga cargador de celular, ¿no es cierto? A veces tú estás pues 12 horas, 16 horas en el ómnibus y lo que tú quieres es ir cargando tu celular, hasta inclusive con tu celular vas viendo por dónde va el ómnibus, ¿no es cierto? Con el Google Maps, ¿no es cierto? Por esa razón, nos volvemos más y más exigentes a la vez. Queremos un ómnibus que tenga televisor, ¿no? Ya, un televisor y con buenos videos, listo. O sea, películas, listo, ya las tenemos. Y eso es lo que hace que también el turista, ¿no? Demande este tipo de servicios. Por eso también, a lo largo de nuestra historia, se ha dado diferentes etapas de ese turismo, ¿no? Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Pueden ser aquí las exploraciones geográficas para el intercambio comercial. Esto se da en el siglo XV, cuando los portugueses y españoles, ¿qué es lo que hacían? Empezaban a explorar el mar. ¿Para qué? Para agarrar nuevas rutas. ¿Por qué creen que se descubrió América? ¿Fue de casualidad? Sí, fue de casualidad, pero con una visión a una exploración, ya que Cristóbal Colón, ¿qué es lo que quería? Él quería no descubrir América, quería descubrir una nueva ruta hacia las Indias. Y es por eso que en el camino, cuando él había hecho, como dice, una especie de hipótesis, se da con la sorpresa que había descubierto América. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera los españoles, bueno, en este caso Cristóbal Colón, italiano, parece de que así comenzaron también las otras exploraciones, como el caso de Marco Polo, Vasco de Gama. Asimismo, también los portugueses se lanzaron hacia el océano. Por eso comenzaron a descubrir el África, el estrecho de Bering. Y de esa manera los españoles, junto con los portugueses, como dice, hacían ventas, trasladaban sus ventas a estas zonas, que eran los africanos. Por otro lado, también los franceses entraron al África, pero para cazar a los negros, para volverlos esclavos, eran esclavistas. Así como también los holandeses, los nórdicos, es decir, Dinamarca y toda la zona de la zona báltica, justamente ellos utilizaban a los negros, los cazaban y luego los volvían esclavos. Y así, justamente los españoles, cuando nosotros fuimos conquistados, trajeron también a los negros aquí. Y entre ellos, como se conocían y compartían casi las mismas culturas, cuando ya eran viejos, ya eran envejecidos, ¿no? Los amos lo votaban. Y ellos se juntaban en comunidades, como una especie de colonia. Y ellos comenzaban ya a tener o sea, ejercían, ¿no? O sea, como dice, pues, no se olvidaban de sus raíces, ¿no? Bailaban, tocaban, y toda la cultura negra, afroamericana que nosotros aquí la tenemos, que viene exclusivamente del África, ¿no? Entonces, de esa manera se podía notar, ¿no? El encuentro cultural de varios lugares en un solo lugar. Y sobre todo como el Perú fue una zona central del virreinato del Perú, porque tenían a Lima y al puerto del Callao, que eran sus principales, como dice, zonas para poder generar todo el virreinato en Sudamérica. Pero justamente ahí estaba todas las culturas, tanto la española, la indígena, como también la cultura negra, ¿no? Y después generaron la cultura criolla. ¿Qué era la cultura criolla? Es decir, las personas nacidas de españoles pero aquí en Perú.
y que fusionaban justamente toda esa cultura peruana. Y no se consideraban españoles, se consideraban peruanos, pero de diferente raza. Y eso es lo que genera el criollo. Así también hay muchos que nacían de español y nacían de mestizas indias. Entonces, ¿cómo se consideraban ellos? Oye, ¿yo qué soy? ¿Español, peruano, indio? ¿Qué soy? Entonces, la mayoría de ellos se sentían así por su raza. Era una combinación de todo. Y no tenían identidad. Por esa razón que dije, no, nosotros vamos a generar nuestra propia cultura. Y salieron de Lima. ¿Y a dónde se fueron? A la zona de Arequipa. Por eso es que los arequipeños, ¿hay algún arequipeño aquí? Los arequipeños se sienten como si fueran de otro país, se sienten como si fueran de otra cultura, porque piensan así, por eso son muy chauvinistas. Chauvinistas significa que son muy orgullosos de lo que son por raza y por creencia y como dicen, ¿no? Por formación cultural. Y así ellos se sienten. Por eso es que los arequipeños tienen una cultura bastante diferente, ¿no? A los demás. Es una fusión entre español, mestizo, entre todos ellos. ¿Ven? Entonces, eso es una forma de explorar geográficamente un lugar. ¿Eh? Así es. Por eso ellos mismos también tienen su lema. ¿Y dónde se formaron ellos? ¿Dónde? Al pie del Misti, un volcán que está dormido ahí. Entonces, por eso dicen, ¿no? Carambas, ni Roma se construyó en un día, ni Arequipa será destruido por un terremoto. Y es la verdad. Temblores siempre hay en Arequipa debido al volcán. Más bien cuando no hay temblor, ellos se asustan porque ustedes saben que el volcán dormido del Misti en cualquier momento puede despertar. Pero como hay nieve, entonces lo mantiene frío. ¿Entienden? Entonces, de esa manera, el volcán, el Misti, está ahí dormido. El volcán del Misti, el señor Misti. Bien. Y las casas están construidas justamente para evitar esos temblores, ¿no? Entonces, muchachos, esa es una exploración geográfica. Por esa razón, se tiene que tener los materiales que no se tienen en ese entorno y se convierten justamente en exploraciones bastante científicas y también políticas en dichas zonas. Hace poco estuve el martes estuve en Cayahuanca, ¿no? Un pueblito ahí por Huarochirí, el fondo. Está sobre 1800 metros sobre el nivel del mar, o sea, ya estamos en plena, o sea, en la entrada de la sierra, digámoslo así, ¿no? Y las calles están diseñadas en caso de lluvias, ya que va a empezar las lluvias, ya la población está preparada, ¿no? Ahí tiene sus canaletas. En caso de que llueva, pues el agua pasa por ahí, tiene una catarata que está así bien pegadita y la pista está pues bien bordeada. ¿Por qué? En el caso de que aumente esa catarata, no afecte a la pista. Por esa razón, entonces, todo tiene una razón, todo tiene un porqué. ¿Ah? Así es. Un día también estuve por Matucana y las calles tienen canaletas grandes, anchas. Y o sea, que también tienes que, para pasar ahí necesitas estirar bien la pierna. Y decía, pero ¿por qué no? Mucha lluvia, pues. En épocas de lluvia, dice, aumenta acá los canales, por eso está así, ¿no? Y tiene unas canaletas que todos se dirigen al río. Ah, claro, por una parte mejor. Y así sucesivamente. Bien, entonces, de ahí podemos decir otro ejemplo que son los viajes migratorios realizados por los conocidos como transhumantes. Esto es principalmente por la expansión cultural. ¿Por qué viajas? ¿Solamente por placer? Yo viajo justamente para conocer otras culturas, para conocer cómo son, qué sociedad se formó ahí. He ido a varias zonas, por ejemplo, en Cañete, a la Guacamalena, Cerro de Oro. Ha habido tumbas ahí y de las cuales hoy en día van a encontrar ustedes algunos huesitos, calaveras, que están siendo escondidas o que han sido justamente exploradas. ¿Con qué finalidad? Eso es para observar, ¿no? Cómo fueron las antiguas civilizaciones en dichas zonas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Así es. ¿Cómo han sido esas civilizaciones? ¿Mm? Entonces vas estudiando. No solamente la parte geográfica. Yo, por ejemplo, en Cayahuanca observo la zona geográfica
pero también hay unas ruinas llamadas de Coxcoxoco, entonces para ver cómo fueron las antiguas civilizaciones ahí. El domingo estuve en Chancay, no solamente fui a la playa y al castillo de Chancay, sino también que dentro de Chancay se formó la cultura Chancay. Justamente ahí se encuentran los Juchimilcos. Los Chuchimilcos eran como una especie de guardianes de la zona, en este caso de las tumbas, donde estaban las momias. Y de ahí, de esa zona, o mejor dicho, de los Juchimilcos, nació el Milco, que fue el símbolo y la mascota de los Panamericanos, en las cuales Lima fue la sede. Imagínense, los Juchimilcos, el Milco. Por eso, entonces, no solamente el transhumante es para conocer un lugar, sino para conocer su cultura. Cuando vas a Cusco, no solamente es ver Machu Picchu, ya. Hay mucha gente que dice, son piedras nomás. No, pero cuando tú conoces su cultura, conoces la cultura inca, conoces mucho de su historia, no solamente vas a ver piedras, vas a ver una maravilla. Sacsayhuamán, Tipón, Ollantaytambo, el Coricancha, y todo eso que fue justamente construido por los incas. Y que claro, todo eso estaba hecho de oro, pero lastimosamente los españoles saquearon todo eso y dejaron las piedras nomás, pues. Pero ponte nomás a alucinar un poquito, ponte a pensar. Imagínate ver todas esas piedras, pero donde todo brillaba en oro. ¿Se dan cuenta? Así es. Por eso, esas son como dice, las trashumantes, que tú vas a hacer una expansión cultural. También se puede hacer los viajes religiosos, también conocidos como las peregrinaciones, que comenzaron en la Edad Media. ¿Alguna vez ustedes han ido de peregrinación? De repente han sido parte de una iglesia y han peregrinado, ¿no? O han hecho una peregrinación en Semana Santa. ¿Alguien? ¿Puede repetir, profesor, lo que dijo? No lo escucho. Bien, ¿han hecho alguna vez alguna peregrinación? Yo sí. ¿A dónde fueron? Bueno, de acá de mi pueblo me ubico en Churcampa, en Huancavelica. De ahí nos fuimos a la laguna, a una laguna. Una laguna. Sí, caminando todo el día. ¿Ya? Y ahí hicieron una misa, el sacerdote que vino de Huancavelica y un montón de personas. Ya. De repente la laguna de Oclococha, si no me equivoco. No es tan conocido, profesor, porque es en una provincia. Ah, ya. Bueno. Se llama Laguna de Piruajocha. Piruacocha. Bien. Sí, es que Perú tiene un montón de lagunas, entre grandes, pequeñas, y no conocemos muy bien. Sí. Bien. En este caso, ¿ves? Lo que hacen, ¿no? Se reúnen y digamos, ¿no? En honor a la Virgen, en honor al santo, en honor a la cruz de tal, en honor al Señor de tal, hacen esa peregrinación. Un claro ejemplo es el Cerro San Cristóbal. Ya que es Semana Santa, ¿qué es lo que hacen? Mucha gente sube hasta el Cerro San Cristóbal. ¿Qué hay ahí? Una cruz enorme, grande. Y la gente sube para poder rezar. La gente pone velitas y le piden un deseo. Muchas veces se les concede, dicen, ¿no? Entonces, puede ser. Y sí he visto cualquier cantidad. Es como si fuera su penitencia y es como como le digo, una especie de peregrinación. La gente ahí del Cerro San Cristóbal salen y comienzan a hacer ventas, ¿no? Comida, cerveza, gaseosa, de todo venden. Aprovechan esos días, jueves y viernes santo. Sí, jueves, viernes, sábado y domingo. Así es como ellos aprovechan para subir hasta la cruz. Bueno, de esa manera, los 4 días de Semana Santa, pues se aprovecha bastante, ¿no? Bien, en este caso, la Semana Santa también es una especie de peregrinación donde se juntan muchas personas. Por eso también, bueno, prohibieron el año pasado, ¿no? Debido a la pandemia, ¿no?
tanto sí, pues el 2020 como el 2021, ¿no? Lo han prohibido completamente porque eso congrega demasiada gente. Entonces, ya no hay. Por eso tampoco se hizo el recorrido de las 7 iglesias, ¿no? Que son tradicionales en nuestro país en Semana Santa. Esa es la peregrinación, pues, recorrer las 7 iglesias también. Recorres y cuánta gente va. Y también se hace turismo. ¿Se dan cuenta? Esos son los viajes de peregrinación. Ahora, también hay algunos que son organizados. Yo he visto, por ejemplo, en la iglesia Montserrat, acá en centro de Lima, que está pasando la iglesia de Santo Rosa de Lima. Ahí, esta iglesia, si tú, por ejemplo, quieres hacer un viaje hacia Israel para conocer todas las zonas que recorrió Jesucristo, desde Belén, Nazaret y Jerusalén, donde él murió, justamente tú puedes hacer un tour que ellos organizan. Juntan un grupo y luego ese grupo, con todo ese grupo, deciden viajar y viajan hacia el lugar sagrado de Jerusalén, ¿no? O sea, de Israel. Por eso, muchachos, eso es una forma de peregrinación. ¿Entienden ahora? Los cristianos, en el caso de la religión cristiana, ¿no? De igual manera, cuando viene algún artista, cantante cristiano, no sé, por ejemplo, Marcos Witt, o si no, Lily Goodman. Entonces, ¿qué hacen? Van a los conciertos y no solamente va uno, va toda su familia, ¿no? Para poder disfrutar, deleitarse de las músicas. Y ellos también pagan su entrada, imagínate todo el movimiento que hacen, ¿eh? Entonces, eso también es una forma de peregrinación y tienen que viajar. De hecho, muchos que vienen de provincia disfrutan de esos conciertos, ¿eh? Así es. Bien. Otro también, bueno, son los viajes religiosos, ¿no? Bien, ahora tenemos los viajes políticos, entre las cuales destacan las cruzadas. En Europa, también la latina cristiana y el Sacro Imperio Romano, con el objeto de restablecer el control del cristianismo. También, pero acá voy al punto de los viajes políticos, ¿no? En este caso, como les dije, ¿no? Cuando se va de comisión. Otros son los viajes deportivos. Ejemplo, las Olimpiadas y el Mundial. Muchachos, ¿cuál fue el país que llevó más hinchada al Mundial de Rusia 2018? Perú. Perú, ¿no es cierto? El mundo se sorprendió cómo los peruanos hemos ido hasta Rusia, ¿no? Fue un mar, pero un mar blanquirrojo. Todo el mundo se sorprendió. Por eso, ¿cómo se llama este cantante? El cantante, el español, ¿cómo se llama? Alejandro Sanz dijo, no, Antonio Banderas dijo, Perú, apúrate en volver al Mundial. ¿Por qué? Fue bonito observar, ¿no? Cómo nuestro país, o bueno, en este caso nuestros hinchas, ¿no? Que lograron ir hasta Rusia, como dice, pues promovieron mucho nuestra cultura. ¿Cuál fue el himno más sonado en el Mundial? Bueno, no himno, sino la canción fue el Contigo Perú. Ni siquiera, bueno, el himno nacional, ¿no? Sino fue el Contigo Perú. La gente lo cantaba como si fuera pues el himno nacional. Caray, qué bonito, ¿no? Eso fue lo que, ¿sí? Profesor, disculpe, pero llegar al extremo de vender tu casa, tu carro, creo que es un poco demasiado loco también. Está bien, puede ser hincha. Ya de Claro, vender tu casa ya es algo excesivo ya. No claro, vas a es llegar que a tal extremo de quedarte sin es nada, ¿no? exacto, pero así son, pues así son los peruanos, en otras palabras, pues. Como dice, el fanatismo es tan fuerte, pues. Es como tú, cuando estás enamorado, perro, loco por esa chica, haces cualquier locura, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo sucede con un hincha. Muchas veces tanto es el impulso que tú no mides las decisiones, la decisión que tú tomas, nubla tu mente a la realidad y te dejas llevar por todo eso. Así es.
Claro, como dice acá su compañero, claro, es una decisión personal por ese lado, ¿no? Tú lo ves por eso, vender todo eso, como dices, si tienes las posibilidades, anda, ¿no? Así es, ¿no? Por eso. Entonces, eso también, las Olimpiadas y el Mundial es lo que jala a la gente. Miren ¿cómo se llama ese hincha israelí, ¿no? Israelita, ¿no? Como dicen, su pobreza, ¿cómo llegó a Rusia? Como dice, pidiendo, mendigando, pero llegó. Imagínense, y como ya lo conocían, ¿no? Le daban su propina, ¿no? Y de eso él juntaba para volver a Rusia, para volver de Rusia. ¿Ve? Como se dice, ¿ve? Esos son los personajes que se juntan justamente en ello. Y como dice, es algo loco, ¿no? Pero como dice, pues es decisión de cada uno y si tú encuentras los medios, no importa el cómo, sino tú tienes que ver el objetivo, lo haces. Así es la verdad, lo haces. Bien. Pero acatar, profesor, ya es otra cosa, ya son Sí, diez sí, mil, sí. son 10.000 por lo menos, ¿ah? En Qatar. Sí, han hecho un presupuesto, pero te diré, va a haber hinchas, ¿ah? Te digo, si Perú clasifica, va a haber hinchas. Ah, Así es, los peruanos para eso somos, pero uff, como Lo dicen, no malo tenemos. que, lo malo que los horarios no van a concordar con nosotros porque los partidos se jugarían 3 de la mañana, 1 de la mañana. Sí, claro, sí, pero eso no importa. Eso no tiene nada que ver. Nada, nada. Lo que pasa es que ustedes, o tú lo estás viendo de ese modo, porque quizás nunca has visto a Perú en el Mundial. Yo tampoco No, lo he visto, pero de entonces, alguna manera, eso no tiene nada que ver con los horarios. Así es. Igual los peruanos van a verlo, profesor, aunque sea 3, 2 de la mañana. Exacto. Si yo me tengo que levantar a 3 de la mañana, la gente se va a levantar, hasta va a encontrar, van a buscar chelas, van a ver, a esa hora. O vivos, van a comprar en la noche, se duermen un ratito, eso. Hasta van a invitarte a su casa. Hoy vienes a mi casa, acá dormimos, no importa, ya para ver a Perú, dicen, ¿no? Esas cosas va a pasar. Esas cosas van a pasar, así es, para esas cosas sí, el peruano piensa, es vivo para esas cosas. Así es. Bien, entonces, esos son los viajes deportivos. ¿Ven ahora? Así es. Justamente, no sé si se acordarán, ¿no? Cuando Perú jugaba ya contra Nueva Zelanda, dijeron, wow, y ahora Nueva Zelanda queda al otro lado del mundo. ¿Cuántos peruanos viajan a Nueva Zelanda? Total que era cero, así, cero, cero. O sea, no había peruanos en Nueva Zelanda, eran 2, 3 gatos nada más establecidos allá. Entonces dijeron que, oye, ¿quién va a estar yendo hasta Nueva Zelanda? Y cómo el estadio estaba lleno, había peruanos ahí, una tribuna completa. Ni bien llegó la selección, cómo se escucharon ahí la banda, la orquesta, bailaron hasta marinera, se dan cuenta. Entonces, eso son los viajes por deportes. España es como les dije, ¿no? La semana pasada, España es el país con más turismo en el mundo, más de 55 millones de turistas al año. Ahora imagínense, cuando se juega la Eurocopa, la Champions, y toda Europa, o mejor dicho, los rivales tienen que ir a España a jugar contra el Barcelona, el Real Madrid. Imagínense la gente que jala, se quedan ahí por 2, 3 días porque va a jugar su equipo. ¿Acaso eso no es dinero? Luego la entrada también, ¿acaso no es dinero? Los hoteles, el transporte. Por eso es que todo lo manejan ellos mismos, o sea, los españoles. ¿Ve? Eso es pensar en el turismo. Por eso España también promulgó la ley esta del matrimonio gay. No lo hizo con una finalidad de ejercer o porque ellos están, no, lo hicieron por un lado comercial. Dijeron, a ver, ¿cuánto será la comunidad gay en el mundo? Ya, ponle nomás 5 millones. Entonces, ¿qué dice España? Muy bien, los gays ahora se pueden casar. 5 millones. Ya bueno, por pareja ponle, sería 2 millones y medio. Ya, de ese 2 millones y medio, que 1 millón nomás se quieran casar. Solo 1 millón. Entonces, ¿qué ese millón dice? Ya, vámonos a España.
y se van a España. 1 millón, ya generó 1 millón de vuelos. ¿Cuánto nos va a costar el matrimonio? Bien, el matrimonio les costará 2.000 euros. Nada más, ponle 2.000 euros por 1 millón. 2.000 millones de euros. Muy bien. Queremos nuestro matrimonio, queremos la fiesta, todo eso. Ya eso te va a costar 10.000 euros. Ah, ya, pues 10.000 euros por 2 millones. Mírenme la cantidad de plata. Y cuando están manejados por ellos mismos, ni siquiera la propiedad privada, sino ellos mismos, los españoles, por dinero lo hicieron. Ahí está, pues, se dan cuenta, ¿ve? O sea, todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. ¿Ahora sí se entiende? Así es, muchachos. Algunos dicen, ay, que España, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Cómo es eso? No, todo tiene un porqué, ahí está. Así es, muchachos. Bien, seguimos. Bien, entonces ese es el origen y la evolución del turismo. Bien, vamos con la evolución del turismo. Seguimos. Entonces, en la evolución del turismo se divide en épocas y sobre todo en los tiempos, ¿no? Que son bastante trabajadas, estudiadas, con mucho emotivo, ¿no? Bien. En la época griega está caracterizada por los deportes y las fiestas religiosas. En este caso eran Atenas, Delfos y Olimpia, ¿no? Bueno, como se puede apreciar. Esos son aquellos que obviamente estaba destinado con los deportes, ¿no? Es la verdad. También podemos decir que en el Imperio Romano, aquí estaba en la expansión. Los romanos, por ejemplo, fue una cultura bastante expansiva, ¿no? Iban en un lugar a otro y luego dominaban ese territorio. ¿Por qué creen que fueron los romanos quienes crucificaron a Jesucristo? ¿Sí o no? Justamente el Imperio Romano, porque estaba en Israel. Así es. Esa es la época del imperio. Entonces, después de eso, religiosamente y por salud, aguas termales, por descanso, ¿no? Celebrar fiestas. Esas son las características por las cuales los romanos contaban siempre, ¿no? Con un itinerario. Estos son los viajes. Son los primeros viajes. Y generaban todo un sistema de comunicación, prosperidad, paz. Y contaban con todo ese tiempo para los viajes. Así era. Por esa razón, entonces, eso es lo que se genera en la época del Imperio Romano. Así es, muchachos. Esas son las épocas del Imperio Romano. Es que los romanos, así como los incas, ¿no? Por ejemplo, el inca, ¿dónde se iba? A veces a pasear. Chicos, se han descubierto nuevas ruinas en la zona de Coayo, en Cañete. ¿Qué sucede? Ahí en Coayo, como la zona hace calor, o sea, es en verano, imagínense, está cerca de las playas y todo lo demás, el Inca también había hecho su fortaleza ahí. Justamente ¿para qué? Para disfrutar del sol, porque tenía ahí su fortaleza donde él podía dormir, donde podía estar también podía estar con sus esposas, estaba con sus soldados, cada uno con sus habitaciones. Entonces, el Inca tenía ahí, o sea, era como una especie de Huampaní, que él podía disfrutar de vacaciones en esa zona. A su vez, de igual manera, el Inca podía ir a Cajamarca. Recuerden que Atahualpa, ¿no? Fue capturado en Cajamarca, ¿no? Por los españoles, ¿no? Entonces, ahí estaban los baños del Inca, los baños termales, donde él se bañaba y luego él se aliviaba de algunos dolores que él tenía, ¿no? Entonces, de esa manera estaba el imperio, perdón, de esa manera te das cuenta de cómo la política, en este caso, los que dominaban en la zona, podían hacer ese tipo de viajes, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Así es. Eso es lo que te trata de decir ahí. Y los romanos no era la excepción, justamente ellos son los que iniciaron con esas supervisiones, ¿no?
Sí, Pedro Castillo también supervisa, ¿no? Algunos trabajos, obras que se están realizando y tiene que viajar, ¿ya? Así es. Bien, preguntas. ¿Ninguna? Bien. Ninguna, profesor. Bien, seguimos. Vamos a la Edad Media. ¿Qué sucedió en la Edad Media? En la Edad Media ya vienen la época de las cruzadas, ¿ya? Las épocas de las cruzadas. En la época en las cuales se impone las religiones. Eso ustedes ya deben saber. Todo eso generó una pelea ahí entre cristianos y católicos, ¿no? Y que hasta hoy quizás la pelea siga, ¿no? Por dominar y saber la verdad, ¿no? Es que muchos creen de que Jesucristo en realidad pues fue un ser humano, así como un corriente, como nosotros, y que no subió a los cielos, o sea, como dice la Biblia, sino está enterrado por ahí. Y eso es lo que hay que descubrir. Hay una película que se llama El Cuerpo, en donde actúa Antonio Banderas. Sería bueno que lo vean. Entonces, ahí se ve eso. Entonces, también se genera esas guerras de las cruzadas. También en el siglo XII, cuando se da la reforma o las contrarreformas, ¿qué viene a hacer? Ahí es donde se genera el cristianismo, o sea, el cristiano protestante. Esos son de las iglesias, por ejemplo, las iglesias cristianas, ¿no? Alianza Cristiana, el movimiento, la Triple M y muchas más, así como los Testigos de Jehová, etcétera. O sea, cada uno interpreta la Biblia a su manera y luego genera una iglesia, ¿no? Y al generar la idea, al generar la iglesia, te convencen o te quedas tú también convencido y decides seguir, ¿no? Y eso es una forma también de ver cómo las religiones se daban. Hay gente que también creen que Jesucristo fue un extraterrestre. Inclusive en Ezequiel menciona ahí o sea, en el libro de Ezequiel se menciona ahí, ¿no? Cómo Jesucristo asciende a los cielos, ¿no? Y justamente así lo dice la Biblia también, ¿no? En los, ¿cómo le llaman? En el libro, en los evangelios, ¿no? Cuando dice que Jesucristo ascendió en humo, ¿no? Al cielo, ¿no? Entonces, eso. Por eso algunos creen que ha sido en su nave espacial, ¿no? Así es, por eso hay muchas creencias, muchos mitos. Y entonces ya cada uno, de acuerdo a cómo cree, así lo sigue, pues. Así es, chicos. ¿Ya? Bien. De acuerdo a eso, también con el propósito de evangelizar, ¿no? Se genera esa, como dice, esas peregrinaciones o esos viajes justamente para evangelizar. Así es, muchachos, ¿eh? Todo tiene un porqué. Bien, en el siglo XVI, ahí es cuando ya se genera la incursión en los inventos y aquí sí ya comienza la educación. Justamente pasamos del oscurantismo al renacimiento. ¿Por qué se le llamó renacimiento? El renacimiento ya no fue, o sea, desde el siglo XII hasta el siglo XVI, se le conoció como el oscurantismo. ¿Por qué? La iglesia había tomado el dominio en la educación en el mundo. Entonces, ellos predominaban en la formación de esas generaciones, en la educación en los colegios. Por eso es que tenían muchas veces ideas muy
bueno, la educación toda estaba basada en la Biblia y no creían mucho en la ciencia, ¿no? Por eso se creó la Santa Inquisición con el fin de predominar, ¿no? E imponer hasta con la muerte ese tipo de creencias y dejaban de lado a la ciencia. Por eso muchas veces la Santa Inquisición quemó brujas cuando en realidad no eran brujas, eran curanderas que solamente curaban con hierbas. Miren, un ejemplo, ¿no? En nuestro país, ustedes vayan a la Santa Inquisición, es un museo, ¿eh? Y ahí ustedes van a aprender mucho más sobre eso. En la Santa Inquisición, por ejemplo, en la época del virreinato, los indios no gozaban de hospital, los negros igual, solamente se atendían en el hospital los españoles o los criollos, es decir, los hijos de españoles. ¿Y qué sucede? Entonces, los españoles impedían la entrada a los indios y a los negros, o sea, ellos no gozaban de médicos, si se enfermaban, morían, no les importaba, importaban ellos nada más. Desde esa época quizás ahí empezó esa discriminación, ¿no? Discriminación social. Entonces, los indios, ¿a dónde tenían que ir? Por cierto, ahí conocían pues alguna, como dice alguna viejita, ¿no? Que conocía de hierbas. Ah, esto es bueno, esto es medicinal, esto es para las náuseas, esto es para el dolor de estómago, esto es para el corazón, esto es para la cabeza. Como hoy en día se puede tomar. Por ejemplo, el agua de matico, matico es una flor, tiene ivermectina natural. Consúmanla, chicos, unos 15 días. ¿Ya? Y van a ver, les va a fortalecer y puede evitar un poco este contagio del COVID, el Omicron, porque tiene ivermectina natural. Yo lo he consumido durante 15 días, descansé 15 días y volví a tomar 15 días más. Y de verdad, bueno, no me he enfermado, mi familia también, y quizás se enfermaron, pero ni lo sentimos, ¿ya? Por esa razón, entonces, eso es una forma de ayudarse, ¿ve? Y de esa forma hay muchos que se han ido ayudando con las hierbas naturales. Entonces los indios se enfermaban, por ejemplo, de fiebre malta, la fiebre amarilla, verrugas, lepra, y los indios conocían sus hierbas para poder curar todo eso. Entre ellas, por ejemplo, la quinina. Ese es el árbol de la quina que sale en el escudo nacional. Imagínense, con eso los indios se sanaban. ¿Y qué pasa? Los españoles decían, oye, ¿cómo te sanaste? Ah, pues ahí doña Domitila, pues ella sabe de sus hierbas. Ah, no, esa es una hechicera, esa es una bruja, hay que llevarla a la hoguera, ¿no? Y le acusaban con la Santa Inquisición y decían, pero ¿cómo puede curar usted con hierbas? Eso es mentira, Satanás se le ha poseído a usted. Ah, quémela, y las quemaban. En cambio, hoy día la ciencia no. ¿Cómo la curaste? A ver, vamos a investigar esas hierbas. Entonces tiene estas medicinas, caramba. A ver, ¿qué cosas más sabes tú? ¿No? Y tú explotas más bien ese cerebro que conoce de esas hierbas. Así se descubrió el Viagra, pues muchachos. El Viagra no es nada más que ese guanarpo macho y la maca negra en conjunto. Justamente la fusión de todo eso se generó la pastillita azul conocida como la Viagra. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Y se llevan todavía el premio Nobel. Y nosotros los incas, los por allá lo conocíamos. ¿Se dan cuenta? Por esa razón, muchachos. Entonces, ahí está. Esa es la diferencia. Esa era la época del oscurantismo, del siglo XII hasta el siglo XVI. Imagínense todo ese tiempo, hasta que aparece el Renacimiento. El Renacimiento justamente viene el renacer del hombre. ¿En qué forma? En que ya se gozaba de educación, se gozaba justamente de las investigaciones científicas. Chicos, en esa época también aparece Galileo Galilei. Galileo Galilei fue un gran científico, él inventó el telescopio y con su telescopio él comenzaba a observar las estrellas, el sol, los planetas. Por eso ahí se dio cuenta que nosotros pertenecíamos al tercer planeta del sistema solar. Eso rompía contra todo y sobre todo a la Iglesia Católica. Dijeron, no, él está equivocado, ¿cómo es posible? Eso es mentira. En el medio está la tierra, alrededor gira lo demás, eso está equivocado, es al revés, lo querían matar. Porque rompía con todo. Después de 900 años, le dieron la razón.
Muchachos, eso es lo que hacía en esa época la Santa Inquisición. Por eso les invito, vayan, investiguen un poco, en sus tiempos libres investiguen un poco. Miren, hay documentales sobre la Santa Inquisición. Hay un programa que hace Norma Martínez, se llama Sucedió en el Perú. Busquen ahí, programa Santa Inquisición. Y luego cuando reabran, porque creo que está cerrado el Museo de la Santa Inquisición, cuando reabran, vayan, dense una vista, y es gratis la entrada. Ustedes pueden conocer ahí un poco más sobre lo que ocurrió en la supuesta Santa Inquisición. Mataban ahí a la gente, supuestamente hechiceros, brujas. Uno de ellos, Mateo Salado. Mateo Salado es tiene su huaca acá en Pueblo Libre, pero él no era hechicero, era un investigador. Él investigaba la naturaleza. Por eso él, por ejemplo, encontraba un perro descompuesto, o sea, muerto, y se descomponía, y él comenzaba a estudiar los huesos. Cualquier biólogo hoy en día lo haría, ¿no? Pero la gente decía, no, ese es un hechicero. Carambas, qué feo. O sea, solamente por ser investigador. ¿Eh? Así es, muchachos. ¿Ah? Así es. Mataban a los médicos también, no creían en ciencia, pues. Es como ahora, ¿no? Hay gente que no cree en la vacuna, ¿no? Y quieren convencer a todo un montón de personas, entonces lo mismo sucedía. Desde esas épocas había, pero como digo, pues estamos en una época tan evolucionada, avanzada, y cómo estar creyendo eso, ¿no? Que la vacuna es mortal y todo lo demás, ¿no? Claro que te pone mal la vacuna, porque después de que te aplican, obviamente tienes algunos síntomas, ¿no? Pero eso es pasajero nada más, no es para asustarse, pero hay muchos que opinan eso, ¿no? Que en vez de sanarte te matan, y tantas cosas más. Bien, por eso, muchachos, es importante que se apliquen y no crean en eso. Aplíquense su vacuna. Bien, ¿preguntas? Bien, seguimos. Bien, en el siglo XVII ya fueron por salud, ¿no? Se implementan centros turísticos y ofrecen hospedajes. Hoy en día se da eso. En Brasil, por ejemplo, tienen un hospital exclusivamente de dentistas, o sea, tienen unos dentistas, pero muy, muy avanzados. Entonces tú vas y dices, bien, quiero hacerme este tratamiento a los dientes. Ah, claro, ¿cómo no? Te hacen un presupuesto y te dicen, sí, te sale tanto. Por ejemplo, todo eso arreglado, ya, ponle $5,000, pero nos vamos a demorar toda una semana. Ah, ya, señor, no hay problema. Entonces tú, por quedarte esa semana y ir al hospital, ¿qué es lo que haces? Te quedas, te hospedas y ya estás generando un ingreso económico, pues. Cuba hace eso, ¿eh? Cuba tiene la medicina más avanzada. Entonces, ¿qué hacen los cubanos? También hacen como una especie de tours de salud. Por ejemplo, ¿no? Ah, yo me quiero operar de algo, listo, opérate. Entonces lo hago ahí en Cuba. Me puedo operar, no hay problema. Y ahí operándome, ya, como dice, me puedo sanar. Sí o no, ¿ves? Así es, muchachos. ¿Ves? Todo tiene un porqué. En el siglo XVIII, aquí ya está caracterizado por las playas. Ahí donde se realizaban de repente los baños de mar y motiva el nacimiento de los pioneros de la hotelería y turismo. Sí, pues el mar. Justamente ahí se comienzan a hacer los primeros hoteles. Si no me creen, pueden ir a Cerro Azul. En Cerro Azul se encuentra justamente un hotel que data del siglo justamente XVIII. ¿Ya? Fueron justamente uno de los primeros hoteles acá en el Perú con vista al mar.
No me acuerdo ahorita el nombre, pero ahí están los hoteles de Cerro Azul, allá, en Cañete. Otro está en Ancón. Ustedes, si ustedes son de Lima, los que viven por Puente Piedra, ahí también hay en Ancón. Todavía se encuentran casas de ese siglo, del siglo XVIII, el siglo XIX, ahí está. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Ese es el siglo donde se crea esos hoteles de playa. Así es, porque Ancón es un balneario también. Pues se llama balneario de Ancón. ¿No? Bien. En el siglo XIX, ahí ya con la aparición de los derechos de los trabajadores, en las cuales se trabaja 8 horas diarias y encima con vacaciones pagadas, ¿sí o no? Se genera este tipo de viajes, las vacaciones. ¿Qué haces tú cuando sales de vacaciones? Ay, profesor, yo sigo estudiando, correcto, pero vamos a imaginar, sales de vacaciones y también no estudias. ¿Qué haces? ¿No te vas de viaje? Si son de provincia, ustedes se regresan a su pueblo, ¿no es cierto? Ya, pues. Eso es parte de tu rutina. Y también se genera turismo. Por esa razón, las revoluciones industriales también hacen que se llegue a nuevos destinos y se crece, ¿no? En el desarrollo de esto, de la hotelería, los viajes. Mi hermana eso hacía, pues cuando, bueno, ella ha viajado a México, ha viajado a Brasil, Chile, y se jalaba a mi papá, a mi mamá. Les decía, papá, vamos a ir a México, a Cancún. Ya, ¿para cuándo? Para septiembre. Ella sacaba nomás desde junio su pasaje. Entonces juntaba junio, julio, agosto. Ya, mis papás de igual manera. Sí, hasta septiembre. ¿Cuánto se va a gastar? Sacando pasaje de avión y todo. Ay, ya todo sale $1,000. Listo, sí, sobrado. Pues juntaban. Y se iban. Los tres. A mí me dejaban cuidando la casa. Y no, sí, se iban a Cancún. ¿Ya? Entonces iban con su pasaporte, todo y listo. ¿Por qué? Mi hermana pedía vacaciones para esa época. Me voy a Cancún, bien 15 días, chao. Y era parte de su trabajo, porque ellos le dan un mes de vacaciones. 15 días en el mes de diciembre, todos salían de vacaciones, sí o sí, era obligatorio. Y los otros 15 días, todos escogían qué mes descansar. Entonces avisaban con el jefe, bien, quiero tomar mis 15 días de vacaciones en el mes de septiembre. Listo, entonces ahí mi hermana aprovechaba. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Así era. Ya en el siglo XX, los viajes son motivados por la necesidad humana de recreación, esparcimiento, salud, religión, negocios, estudios, acontecimientos programados, como festivales, olimpiadas. Es decir, todo aquello que motive a la aventura en busca de experiencias diferentes, la ecología, lugares naturales, alejados de las ciudades contaminadas, ¿no? Sobre todo, pues, las industriales. Nuestro país es así. Puede apuntar a todo ello, ya que no somos un país industrial, tenemos que apuntar al turismo. Eso es lo que siempre les he dicho, hasta a los políticos les recomiendo, apuntemos a ese punto, apuntemos ahí, ese objetivo. Muchos no creen, siempre lo mismo, no, las inversiones extranjeras para que genere trabajo. El turismo también genera trabajo, señores. Eso es lo que, como dicen, nos falta pensar, desarrollar nuestra mente, caray. Todo lo dejamos a otros que hagan el negocio y no nosotros. Ese es un verdadero problema, caray. Exactamente, muy bien. Esas son las oportunidades. Por eso un amigo me dijo, caramba, Gambini, Dios es peruano, le dio todo al Perú. Lo malo somos nosotros. Es la verdad. Bien, siglo XX en adelante. Se viaja por trabajo, estudios, exploraciones, eventos programados, etcétera. Es decir, hay un montón de motivos para poder viajar.
vacaciones, por todo. Siempre va a haber un motivo para poder viajar. Yo viajo por relax. Como dice el médico, también me lo recomendó. ¿Ya? Entonces, de esa manera, yo también puedo decir, ¿no? Caray, por relax, así es como uno también, pues, ¿no? Se genera ese movimiento. Bien, entonces, en el siglo XX, ya las características del turismo en la actualidad son que el turista puede prescindir de servicios. Aquí es donde se forman ya las agencias turísticas, donde se tiene mucha más disposición. También con la misma internet se puede programar viajes, recreación, etcétera. Imagínense todo eso, lo que nosotros podemos hacer hoy en día en el siglo XX. Bueno, ahora estamos siglo XXI, todo es modernizado, todo es con celular en la mano, todo es con internet, todo lo que está globalizado. Por eso ya no hay formas de generar todo eso, ¿eh? Descubro un lugar, así como su compañera que me dijo de su laguna, ¿no? ¿Cómo dijiste? Es Picurococha, no sé. Entonces, ¿qué sucede? ¿Perdón? Piruajocha. Piruacocha, ¿ve? Entonces, Piruacocha. ¿Ve? Miren, primera vez que yo escucho ese nombre, pero lo buscamos en internet. Vamos a ver. Entonces, como decíamos, en este caso, el turismo se va a ir creciendo debido justamente a la evolución, ¿no? De los siglos. En este caso, pues, podemos decir, ¿no? De la evolución que se tuvo en el siglo XXI. Ahora se da con la internet, con todo eso. Por ejemplo, ese laguna que mencionó su compañera, lo podemos buscar, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que nosotros vamos a hacer en este caso es investigar más a profundidad y sobre todo a través de las redes sociales y como también en este punto de la misma internet se puede promocionar y más. Aquí, por ejemplo, yo descubro un lugar como esta laguna, ¿qué es lo que debo de hacer? Aquí es donde trabaja ya la sociedad. Bien, vamos a generar restaurantes, vamos a generar hoteles, vamos a hacer pistas, vamos a llevar movilidades hasta esa zona, ¿ve? Entonces, eso hace que la gente genere un poco más de movimiento turístico, hace de que mueva al público, ¿ve? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad. Por eso aquí es donde viene todo el trabajo, no solamente turística, sino que toda la comunidad debe de participar en ello. Por eso en el siglo XXI más se puede ahora conocer las rutas de nuestro país. Y es la verdad, a partir de estos años, que ya empecé a hacer turismo también, me di cuenta, ¿no? Que aumentan nuevas rutas, nuevos lugares en donde nosotros podamos conocer más, ¿ya? Así es, conocer nuevos lugares que inclusive no conocíamos. Por eso cuando fui a la zona de Coayo, Coayo es un distrito allá en Cañete, de verdad me sorprendió que se han descubierto esas ruinas. O sea, anteriormente sí las había. El problema era que no estaban muy difundidas. Y entonces, al no difundirse, no podías generar ningún movimiento turístico. ¿Cómo podías llevar gente allá? Lo que he visto que falta todavía mucho por hacer. Hoteles no hay, carreteras sí hay, pero hasta Coayo, pero para llegar a las ruinas, todo eso no hay pista. ¿Se dan cuenta? Después otro, falta más tours, no hay tours. No hay agencias turísticas que hagan circuitos turísticos. ¿Ve? La municipalidad lo promueve, pero solamente lo promueve en su lugar, o sea, en su misma municipalidad, pero no a un público. En las zonas de Cañete, es decir, San Vicente de Cañete, donde está prácticamente la capital, la ciudad, ahí se debe generar
lugares turísticos o agencias hacia Coayo, pero no hay. Entonces, PROMPERÚ debe hacer agencias así en los diferentes lugares para que luego se pueda hacer o haya empresas turísticas que te lleven a estos destinos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que buscar. Pero lastimosamente no lo hacen. ¿Ve? Es decir, de casualidad yo puedo llegar a Coayo nada más. O si por ahí me enteré de Coayo, listo, se acabó. Pero no, pues yo tengo que hacer o fomentar ese turismo para que la gente vaya. Pero también tengo que generar otros atractivos turísticos donde la gente pueda quedarse. Por ejemplo, puedo abrir una granja, puedo abrir un restaurante temático, un restaurante turístico también. Restaurantes 3 regiones que le llaman algunos, que en un solo lugar yo encuentre comida de criolla, comida de la sierra y comida de la selva. Bueno, muy buena opción, pero hay que hacerlo, pues. ¿Y cómo lo puedo hacer también si es que no tengo demanda? No hay clientes. ¿Eh? Ahí está el detalle. Por esa razón, se necesita mayor promoción a dichos lugares. Eso es lo que hace el turismo. Por eso ustedes como profesionales en administración, es importante que conozcan estos temas para que fomenten justamente ese movimiento comercial y ustedes mismos lo administren como profesionales en administración. ¿Quién de ustedes de repente se especializa en administración pública, en administración rural inclusive? Y siempre apunten, muchachos, es la mejor recomendación al turismo. Así es. Ahora que hay redes sociales, pues promocionar, invitar a las agencias que vengan, ¿no? Que traigan turistas a la zona. Y todo eso hace que se mueva la economía de un lugar. Tengo amigos que estudiamos juntos en la universidad y ellos son relacionistas públicos, trabajan para las municipalidades, para los gobiernos regionales, ahí trabajan. Y siempre les he aconsejado, ¿no? Apunten siempre al turismo. Ese es el mejor programa. Entonces, apunten a los proyectos por ahí, hagan trabajar a la comunidad y la comunidad se los va a agradecer porque un turista que llegue a esas zonas y deje un sol ya es un ingreso para ellos. Y efectivamente, lograron instaurar, como dicen, nuevas rutas ahí en sus zonas. Tengo amigos que están en Abancay, otros en Apurímac, otros en Cusco, Huancavelica, Ayacucho. Ayacucho que fue golpeado por el terrorismo, ¿no? Y atrasó mucho en el avance del desarrollo de carreteras, de pistas, y también hacer circuitos turísticos. Ahora recién se han ido promocionando y ahí han ido, como dice, yendo más gente, sobre todo a la zona de Vilcashuamán, donde hay bastantes ruinas. ¿Ven? Entonces, eso es lo que uno tiene que promocionar. Así es, muchachos. Entonces, hasta ahí lo dejamos. Nos vemos la próxima semana. Sí, profe. Hasta luego. Listo. Cuídense. Hasta luego. Cuídense, nos vemos.